Hola amigos, bienvenidos a Rimbel 35. ¿Qué tal estáis? Hoy me gustaría hablaros sobre el tema de los contactados y hacer una especial distinción entre los abducidos porque realmente no tiene mucho que ver, aunque aparentemente parece que la opinión pública, que sigue ignorando precisamente los detalles que configuran la naturaleza de estos dos fenómenos, no acaba de entender. Por un lado, los contactados, básicamente, pues lo que en inglés llaman the channeling, los que canalizan supuestos mensajes, la mayor parte, ya os digo, mesiánicos, de entidades que no sabemos de dónde vienen. Esto es una cosa que, por supuesto, pasa por el filtro del inconsciente, por el laberinto interminable de la mente humana. Y, por tanto, es un tema muy fibroso, muy complicado y en el que la mayoría de las veces perdemos demasiado tiempo. Perdemos demasiado tiempo investigando, teniendo que acudir a psiquiatras, a psicólogos, a terapeutas o a hipnólogos para poder desenrevesar el fondo de la cuestión. Por otro lado, los abducidos es algo que no tiene tanto que ver con el mesianismo, aunque luego puede derivar en un caso de contactismo. Pero los abducidos, amigos, son personas más normales, vamos a decir, que les ha tocado vivir una experiencia límite en sus vidas. Una experiencia que se encuadraría más en lo que sería, pues, un caso de abuso por parte de la mayor parte de las mujeres que sufren, un tipo de abuso que les causa un trauma y luego un posterior estrés postraumático. Esto configura lo que es el cuadro de una abducción. El abducido, generalmente, sí es verdad que se han hecho estudios sobre su coeficiente intelectual, que suele estar muy elevado, pero son también personas muy sencillas, personas que no tienen una tendencia natural a la fantasía. Sí pueden ser muy creativas, muy artísticas, pueden tener mucha imaginación, pero una cosa es tener imaginación y otra cosa es ser fantasioso o perder el norte a la hora de distinguir la realidad de lo que no lo es. Por tanto, aquí tenemos un cuadro muy diferente de lo que son los contactados. Los abducidos son personas muy lúcidas, personas que tienen una mente, vamos a decir, práctica, con un razonamiento sólido y pesado de la vida. Los contactados no. La mayor parte de los contactados son personas fácilmente sugestionables por sus propios impulsos internos, por sus propias pulsiones y se les desborda la fantasía a un punto en el que luego todo se mezcla con su propio ego personal, la necesidad de sentirse más que el resto, tocados por la gracia de Dios a través de sus ángeles que han sido enviados para dar un mensaje que la mayoría de veces es completamente vacío en el sentido de que no aporta nada a nivel práctico. Os voy a explicar un poco cómo distinguir lo que es una persona que realmente está en contacto con entidades y lo que es personas que simplemente, vamos a decirlo con palabras llanas, están como un cencerro. La sugestión es la clave. Hay que estudiar bien el perfil de esa persona que dice que contacta. Hay que estudiar su infancia. Os voy a poner un ejemplo. Yo estuve más de 25 años de mi vida teniendo amistad con un señor que se llamaba Genís Rovira, hijo de campesinos. Bueno, Genís fue una persona importante en mi vida. Yo tenía 19 años cuando lo conocí, cuando yo empezaba a investigar estas cosas, y he hablado de él en varios vídeos anteriores. Incluso publiqué un reportaje en la revista Enigmas de Fernando Jiménez del Oso. No lo he dicho correcto. No era la revista Enigmas, era Espacio y Tiempo, que precisamente en 1995 fue su número último, la última edición, lo cual no cobré ni un duro por el reportaje. La verdad que, me acuerdo de esa época y me acuerdo de que redacté un reportaje que me publicaron explicando las experiencias de Genís. Pero ¿qué ocurre con Genís? Genís, a lo largo de los años, lo fui conociendo en su psique más profunda y me di cuenta que era una persona esencialmente fantasiosa. Era un niño grande, era como un niño pequeño. Se ilusionaba por todo,
era inconstante, quería hacer un proyecto, luego lo dejaba a medias, iniciaba otro. Es una persona completamente perdida. Y lo que me ha enseñado a mí la investigación es a valorar solamente los hechos, no las palabras. Él hablaba muy bien, decía que había subido en naves, que había visitado la Luna, que había estado en una base permanente en Ganímedes, bueno, un montón de cosas, y que contactaba con unos seres celestiales de largas melenas rubias vestidos con unas túnicas blancas que irradiaban luz por las palmas de las manos y del tercer ojo, que eran seres que flotaban en el aire, tipo Son Goku, bola de dragón. Claro, todo esto muy vistoso, muy espectacular y, por supuesto, muy dado a sacar reportajes. Yo estaba, en ese momento, era un joven, repito, de 19 años, muy iluso, muy ingenuo. Y en ese momento, estaba ahí pensando que, por supuesto, ya tenía mis dudas, mi grado de escepticismo, pero básicamente me lo tragué bastante en esa época. El caso es que Genís era, repito, como un niño grande. Cuando empecé a estudiar su vida, su infancia, empecé a ver cuál es el perfil típico de estos contactados. Hijo de campesinos. No había tenido apenas relaciones con mujeres. Probablemente con un complejo de inferioridad bastante grande. Era el jefe de las oficinas de correos del Vendrell, en Tarragona, y la verdad es que, él no se sentía una persona que pudiese destacar en nada especial. Yo creo que de su frustración, de tener una infancia muy dura, con un orden muy estricto de sus padres, que eran personas, ya os digo, de campo, este hombre no conectaba con ese ambiente y, por supuesto, se fue metiendo dentro del mundo de los contactos. Yo no niego que probablemente Genís Rovira tuviera alguna experiencia de tipo astral, porque él mismo me lo había contado, que cuando estaba prestando el servicio militar tuvo un accidente y dice que salió del cuerpo. No niego que probablemente hubiese en el fondo de su historia algo real, pero de esa experiencia mística fue edificando un castillo completamente en el aire, de fantasías. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces Genís se mojaba. Yo le pedía pruebas y jamás me dio ni una sola prueba. Él decía que podía proyectarse psíquicamente, entonces yo me iba a un campo donde él no tenía capacidad de poder verlo y empezaba a poner piedrecitas con diferentes símbolos. Luego yo al día siguiente le decía, bueno, Genís, dime, ¿cuál es la distribución que he hecho? ¿Es una cruz? ¿Es una redonda? ¿Es un cuadrado? Fallaba siempre. Como eso, podíamos hablar también de las cartas Zener. Habíamos hecho también pruebas con las cartas Zener, a ver si adivinaba. Tampoco. Estadísticamente un desastre. Él decía, con la misma aseveración que decía que contactaba con Brahma Shivanta, la alienígena, esa rubia, con la misma aseveración decía, no, es un cuadrado, y fallaba. Es decir, él mismo se lo creía lo que decía. En una ocasión nos llevó a más de 100 personas en una montaña. Estuvimos todo el día esperando la bajada de los ovnis. Él decía que ya venían, que estaban en camino. Ahí no se vio nada, ni una mísera luz. Así, poco a poco, a base de años, fui conociendo a Genís y me fui dando cuenta de que todo había sido una fabulación, que él mismo era el primero que se la creía. Con esto quiero decir que lo que hay que mirar siempre son los hechos, no tanto lo que diga el contactado, que los seres de tal le han dicho tal cosa, otra, que mirar los hechos objetivos. ¿Por qué digo esto? Porque si comparamos con contactados que sí son reales, que sí han sido objetivos, como por ejemplo Enrique Castillo Rincón, o otro ejemplo más, aquí en España, el primer gran contactado español, nacido en Zaragoza en 1909, Pascual Vázquez Arracó. Este señor, amigos, era impresionante. Ya desde su infancia en Cuba empezó a tener experiencias telepáticas con entidades, pero no porque él lo dijera, sino porque lo demostró con hechos objetivos. Cientos de personas se reunían en él en una explanada en plena montaña y ahí se veían ovnis, se veían luces, incluso contactos directos con extraños humanoides que se presentaban en la zona. Otro caso que
Por supuesto, he vivido de cerca el contactado catalán Lluís Josep Grífol en las montañas de Montserrat cada día 11 de cada mes, reuniendo a cientos de miles de personas, entre ellas yo mismo. Hemos sido testigos de los avistamientos de las naves trazadoras que él llama. Eso sí es un contactado, eso sí es una persona que lo demuestra con hechos, con periodistas, con fotógrafos, con gente al lado, investigadores de todo tipo que atestiguan haber visto esas cosas cuando el contactado las anunciaba. No es como Genís. El pobre Genís, por supuesto, estaba en los mundos de Yupi. Hay que saber diferenciar estas cosas y hay que ir siempre a los hechos básicos, porque de hablar, hay mucha gente que sabe hablar, que tiene mucha labia, pero las palabras, amigos, se las lleva el viento. Tenemos que ser objetivos, ir directamente a los hechos. ¿Cuál es la trayectoria de esa persona? ¿Cuál ha sido su infancia? ¿Qué traumas ha sufrido? Porque, repito, la mente humana es inexpugnable, a veces inexplorable. Es muy difícil llegar al fondo del pozo. Es un abismo interminable en donde entran en juego muchas cosas y la más importante, el ego personal de querer sentirse especial, tocado por la gracia de unos seres extraterrestres que se han fijado en ti. Por eso hay una diferencia cuando se me acercan personas y me dicen: David, yo he tenido una experiencia en que vi unos seres que me dijeron esto y esto y esto, a otra persona que te viene y te dice directamente: yo contacto con pleiadianos y además tengo estos escritos, psicografías, y empiezas a leer y ves ahí una floritura, una prosa, casi parece una poesía, el amor, el no sé cuántos, pero estos mensajes son eso, pura artesanía intelectual para, vamos a decir, comerte el oído con palabras bonitas. Pero las florituras no sirven para nada si no ofrecen algo práctico, a nivel práctico. Hay muchos contactados, amigos, que han ofrecido remedios naturales para ciertas enfermedades o, por ejemplo, realizar ejercicios de respiración especiales tipo yoga o meditación para conseguir ciertos estados de conciencia. Eso sí es útil. Eso sí es útil, pero no más palabritas de amor, de paz y de... No, porque eso ya llevamos muchísimos años contactados en Estados Unidos como Daniel Fry, Ruth Norman, la Unarius Society y muchos otros que realmente lo único que han aportado es eso, palabrería y mucha floritura. Debemos ir con mucho cuidado con eso y sobre todo fijaos siempre que un contactado que es auténtico, muchas cosas, muchas preguntas no las sabe responder. Aquellos contactados que hablan mucho, y no voy a decir nombres, ya sabéis a quién me refiero, de Sudamérica hay muchos que son famosos y que realmente pues no me creo ni una sola palabra de lo que dicen. ¿Por qué? Porque, repito, mucha palabrería y parece que tienen respuestas para todo. Tienen respuestas para todo. Esos son los peores. Aquel contactado que le haces una pregunta y te responde: no lo sé, eso yo no lo vi o eso yo lo desconozco, esos son los más fiables. Los que son concretos. Pero claro, aquellos que te dicen: he estado en una nave, iban vestidos tal, me dijeron esto, me implantaron aquí, no sé cuántos... Bueno, mucha historia, mucha palabrería y respuestas para todo. Desconfiad de esos. Sobre todo, abducido no tiene nada que ver con un contactado a nivel práctico. Los abducidos son personas, vamos a decir, mucho más normales, con mucha menos tendencia a la fantasía, que se han encontrado con una situación extraordinaria que les ha costado mucho gestionar emocionalmente. Han quedado traumatizados. Estas personas han sido sometidas a tratamiento pues terapéutico por parte de psicólogos, psiquiatras, hipnólogos, y se ha podido investigar a fondo que no están locas, no sufren sugestión ni sufren ningún tipo de psicopatología. Pero los contactados, mucho cuidado. A verlos de buenos los hay, pero pocos. Lo que más suele abundar es gente muy, muy flipada. De verdad, amigos. Aquí dejo este vídeo de hoy, con esta reflexión de hoy, porque, amigos, en el mundo de los ovnis y de la investigación paranormal, no todo es oro lo que reluce. Hay que saber distinguir, porque si no, podemos perdernos en este laberinto.
¿Existen extraterrestres? Por supuesto que sí. ¿Existen estas entidades? ¿Contactan con humanos? Por supuesto, desde la noche de los tiempos. Pero también está la mente humana, que es muy complicada y que muchas veces se deja llevar por el ego y la sugestión. Un abrazo para todos, amigos. Chao.